Hoy celebramos el Día del Niño en esta iglesia. Los niños tendrán una actividad especial en la iglesia infantil. Todos queremos irnos a la fiesta, pues no hay lugar. No cabemos. Levantando a la nueva generación. Los árboles del futuro. Levantando a la nueva generación, los árboles del futuro. Imaginémonos que nuestros hogares, nuestra iglesia, nuestras ciudades o nuestro país fueran bosques. Los bosques son muy importantes porque son y significan vida. Porque es donde nosotros y los demás seres vivos recibimos el oxígeno. Cada día consumimos varios litros de oxígeno y si no fuera por los bosques, no pudiéramos vivir. Además, los bosques son los que traen la lluvia que luego forman los ríos y nutren el mar. Oxígeno y agua. Imagínense qué tan vital son los árboles. Y cuando se juntan esos árboles, forman bosques. Porque un solo árbol no atrae la lluvia. Pero cuando se juntan muchos árboles y forman bosques, algo hay en la creación que aquellos bosques jalan y forman y atraen la lluvia sobre de ellos. Los bosques están formados obviamente por árboles y hay árboles de muchas clases, de muchas variedades y todos tienen el propósito de ser de bendición con su existencia. Todos los árboles tienen el propósito de ser de bendición con su existencia y ahora si estamos comparándonos o imaginándonos nuestros hogares y nuestra iglesia como bosques, entonces yo te haría una pregunta: ¿qué árbol? ¿De qué tipo de árbol te gustaría ser? ¿Qué tipo de árbol serías? ¿Serías de un tipo de árbol que te gustaría, qué tipo de árbol te gustaría encontrar en tu casa, en tu familia? ¿Cómo te gustaría que fueran los árboles de tu familia? ¿Un buen árbol o un mal árbol? ¿Cómo, pastor? ¿Que acaso los malos árboles no dan oxígeno? Sí dan oxígeno, pero producen mal fruto. Y entonces Dios tiene un plan muy especial para los árboles buenos y Dios tiene un plan también muy especial para los árboles malos. Los árboles mayoría son extraordinarios. Los árboles extraordinarios ya no son árboles comunes, son de bendición, sino que los árboles extraordinarios, los buenos árboles, dan fruto en abundancia y son de mucha bendición. Y para tener este tipo de árboles hay que dedicarles tiempo, mucho cuidado para dirigir su crecimiento, regándoles con suficiente agua, abonándolos su tierra donde están plantados para que lleguen a cumplir el propósito de ser árboles extraordinarios. Definitivamente yo contesto la pregunta: ¿cómo me gustaría que en mi casa fueran? Pues puro árbol extraordinario. En la iglesia, puro árbol extraordinario. En mi ciudad, puros árboles extraordinarios. Y en nuestro país, si fuera un bosque de árboles extraordinarios. Y uno piensa que el árbol nada más es llegar y crecer. Es cierto, Dios dio un proceso en la naturaleza donde los árboles cae su semilla, nace la planta, va creciendo, se desarrolla y con el tiempo produce fruto. Ese es el potencial que Dios puso en cada planta y en cada árbol de levantarse, crecer y desarrollarse. Pero vuelvo a repetir, los árboles extraordinarios son aquellos que han recibido una atención, un cuidado y que están bajo el cuidado de una persona, ya sea hombre o mujer, que está alimentándolos, regándolos y cuando hay una enfermedad los curan, los atienden, porque los árboles tienen enemigos que buscan destruirlos. Por eso vemos que encontramos a
a las abuelitas hablándonos acerca de hablarles a las plantas o a los árboles. Recuerdo una de mis abuelitas que a veces se quedaba en la casa de ustedes a visitarnos y teníamos le llamábamos corredor en aquel tiempo en las casas antiguas. No estaban los jardines como ahora en las partes modernas de la construcción americana, que los jardines están afuera. Antes las casas estaban como en el centro de Mérida, pura casa con rejas, y los patios, las huertas estaban adentro de las casas. Pero mientras había unos corredores donde estaba la pila principal, donde se sacaba el agua, y en la casa de ustedes en Morelia teníamos un corredor donde teníamos macetas por todos lados, macetas de esto, macetas del otro, la flor aquella, la rosa, la bugambilia, bueno, todo tenían allá. Entonces mi abuelita que se quedaba, llegaba con una de esos botes como regaderos y empezaba a echarle agua a cada, y veía que les hablaba a las plantas y me decía: hijo, cuando estés llegando a las plantas, háblale y dile: qué bonita estás, qué preciosa estás. Sigue dando estas preciosas flores, mira tus hojas qué verdes están. Y así iba, y yo dije: se va a tardar 2 horas, yo creo, en terminar ahí, en lo que da la vuelta al patio y dando todas esas. Pero lo importante que yo decía, mi abuelita ya está viejita, como diciendo, ya no está muy bien de la cabeza, ¿verdad? Pero realmente esto quedó como una enseñanza en mi mente y en mi corazón. De tal manera que esto es importante, porque nuestros hijos y nuestros nietos son como árboles. Y cuando aplicamos esta palabra de hablarle a las plantas, tenemos que aprender, y son pequeñas enseñanzas durante este mensaje que Dios nos va a estar dando. Toma lo que el Señor te hable a tu corazón. Si tú no le estás hablando a tus hijos palabras de bendición todo el tiempo, todos los días, en cada momento, ellos no van a crecer fuertes, no van a crecer saludables, porque necesitan esa palabra de ánimo, de fortaleza, que los permita estar internamente en paz, tranquilos, creciendo. Leí el otro día que las plantas tienen estrés, que se estresan las plantas. Imagínate, digo: ay, pobre planta, si está como yo, se lo está llevando a la trampa, ¿verdad? Entonces tenemos que descansar, soltar nuestro estrés, y para eso necesitamos oír palabras de ánimo, de aliento. Entonces, cuando yo leo la palabra y me dice: Señor, yo estoy contigo, yo soy el Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, desinflan el globo de la presión que traía. Entonces, es necesario que escuchemos palabras de bendición. Por eso quiero darles un testimonio que ya he contado varias veces, yo creo que todos se la saben ya, pero me gusta repetirlo cuando tocamos este tema y este asunto. Yo con el tiempo siempre había deseado tener una planta de chile habanero. Yo comía el chile habanero, antes comía mucho chile, ahora ya le bajé la dosis. Y a veces ya casi no, pero le bajaba la dosis, me comía 2, 3 chiles rebanaditos así en el plato con su limón y su sal, nada más así. Y métele, y porque va una enchilada aquella, hasta sentía que los pelos se me paraban así de la sensación, pero yo creo que es como adictivo, como ¿qué será? Pero como uno chile, y después ya no puede uno comer sin chile. Ya salía de viaje y yo decía: ¿dónde han prohibido llevar chiles? Pues te los quitan y está prohibido por muchos países meter plantas. Entonces, ¿qué llevo? Pues ni modo, me llevaba el chile ese del habanero en botellita, que nada tiene que ver con un chile natural. Entonces yo quería mi planta de chile habanero. Por fin llegó el día en que compraba mis plantitas, las sembraba y todo, las regaba, y se le torcían las hojas, las empezaban a enchinar las hojas, se arrugaban y toda la cosa, se secaban, se le caían y quedaban las ramitas y se morían. Decían: bueno, pues ¿qué pasa? No sé, aquí no se me da. Entonces me oía que el consejo de la abuelita: es que tú no tienes buena mano, la buena mano famosa. Y un día estaba en la ventana de la casa de ustedes
y me asomo, da al jardín. Bueno, el jardín, 2 metros que tengo de allá a la verja, 2 metros alrededor del frente de la casa, está la verja y ahí está, ese es mi jardín. Total, que me asomo y veo que está naciendo una planta. Dije, ¿y esa hierba de dónde nació? Entonces salgo y veo que es la hoja del famoso chile habanero que yo siempre había, las tenía bien identificadas. Un chile habanero aquí, ¿qué será? Y después un día dijo Irán, es que yo tiré unas semillas allá. Y yo dije, bueno, ¿fue Irán o fue un pájaro que llegó, se comió un chile habanero por ahí y por ahí depositó su cosa? Porque así es como llegan muchas semillas a los jardines. De tal manera que aquella planta empezó a crecer y yo la empecé a regar y le empecé a comprar bolsitas de abono y empezó a crecer bonita la planta. Y entonces yo le hablaba, ¿qué pasó, Chilito? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y ahora sí lo estaba alimentando, hablándole al famoso chile habanero. Así es que fue creciendo y empezó a crecer y después, como estaba más o menos aquí, de medio metro así, empezó a tirar unas florecitas blancas. Y dije, ya está floreciendo. Yo nunca sabía de qué color eran las florecitas del chile habanero, nunca se me daban. Lo importante, empezaron a hacer florecitas blancas y empezaron unas cositas, unas bolitas verdes y gemelitas verdes, pero por toda la matita. Y empezaron a crecer unos chiles verdes, brillantes, bonitos, pero las hojas estaban preciosas. Y llegaba yo y agarraba los chiles así con mi mano y decía, qué preciosos están. Y sacaba de las hojas, porque las hojas como que los cubrían, como que... Bueno, lo importante está que aquella matita empezó de medio metro hasta crecer más o menos 1 metro, 1,20 m. Para mí ya no era una mata de chile habanero, como dicen en Yucatán, era mi arbolito. Era mi arbolito porque empezó a hacer su tronquito, sus ramitas y todo. Y aquello que al principio eran 1, 2 chiles que salían en 3 días y todos me los comía esperando que diera más. Pues empezó a dar fruto, al rato eran 5, 10 chiles diarios, porque tenía ramas por todos lados, y aquí estaban floreciendo unos, creciendo chiquitos, otros ya estaban verdes, y otros estaban poniendo anaranjados, y entonces al principio me daba tristeza arrancarle sus hijitos, decía yo, están ahí, y quitar el chile. Pues entonces Dios me dijo, mira, tú querías una planta, yo te la di. Y te la di para que fuera de bendición. Si tú cortas esos chiles y los comes y los gozas, entonces ella se va a sentir como el propósito para el cual yo la puse, porque toda vida nace de mí. Y entonces entendí que cada árbol, sea lo que sea, que nace en tu casa, Dios lo está sosteniendo. Toda la vida de toda la naturaleza se sostiene en las manos de Dios. Entonces empecé a cortar aquellos chiles y cuando empecé a cortar ya empezaba yo a decir, bueno, no me los puedo comer todos. Y entonces empecé a regalar, ¿no quieres chiles? ¿No quieres chiles? Y andaba regalando, ¿no quieres chile habanero? Sí, y ahí andaba, hacía mis bolsitas y andaba regalando. Bueno, eran tantos los chiles que un día llegué a traer aquí a la cafetería. Algunos hermanos se acordarán que traía mis bolsas de chile para que dénselos a los hermanos que vengan aquí. El que quiera comer chile, que se los coman. Y unos agarraban en 1, de 2, de 3, otros llevaban 4. Lo importante es que semana tras semana traía yo chiles del famoso arbolito de habanero que tenía. Y eso nace del corazón de Dios, hacer que toda planta, que todo árbol sea de bendición para todos aquellos que lo tienen. De tal manera vemos entonces que ese arbolito iba creciendo y cuando yo le hablaba, me recordaba y decía, mi abuelita no estaba tan loca. Y ahora tengo una higuera. Ese es otro capítulo. Ayer precisamente en la noche veía yo que empezó a dar fruto, tan chiquitos, y estaba yo regando, pero no quería mojarme. Entonces por la verja agarré una rama y le dije, higuera, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios te puso y te sembró en este lugar para que des fruto para mí, un fruto dulce, grande y abundante.
Te bendigo en el nombre de Jesús. Y ya me fui anoche, en la noche lo estaba haciendo. Y ya me refugié, y cuando entré, como estaba terminando el mensaje, terminando de escribir, decía yo, no cabe duda que Dios prepara el corazón nuestro para lo que vamos a decir. Así es que, y aprendí una cosa. Leyendo la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo me hizo ver que el Señor Jesucristo un día tuvo hambre. Y tuvo hambre de higos. Vio una higuera. Vamos a leer Mateo 21, 18 al 19. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Dice la Escritura que esa higuera, cuando pasaron él con los discípulos al otro día, se había secado totalmente hasta la raíz. O sea, esta es una enseñanza importante. Lo que acabamos de hablar, que parecía como chistoso lo que estuve platicándoles, de mi testimonio de mis chiles y de mi higuera, es las plantas oyen. Las plantas oyen, los árboles escuchan, y más que Dios te dio a ti el poder y la autoridad para hablarlos. Lo que el Señor nos está hablando es de que Él ha depositado un poder y autoridad en nosotros, porque Él dijo que como Él es, nosotros así somos en este mundo. Acabamos de leerlo hace unos ratos. Como Él es, nosotros somos en el mundo. Además, encontramos entonces que hay un poder y una autoridad en nosotros para hablarles, y las plantas oyen. Por eso encontramos en la Sagrada Escritura esta bendición. Y encontramos en Mateo 7, del 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Podrán leerme la última frase? El que permanece en mí y yo en él es. Porque separados de mí nada podéis hacer. Permítanme decirles que estas dos citas bíblicas nos llevan a una analogía. Una analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas. Quiere decir que entre dos cosas distintas hay algo que las une, una relación de semejanza entre ellas. ¿Cuál es la analogía que Dios nos está mostrando el día de hoy? Que Él en la Biblia compara y hace una relación de los seres humanos con plantas. Desde el momento que Él dijo,
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas. Y luego habla del árbol que da buen fruto y del árbol que da mal fruto. Y dice, observen esos profetas, porque por sus frutos los conoceréis. No nada más oigan la palabra, ve cómo vive, cómo piensa, qué hace. Sigue su trayectoria y entonces vas a ver realmente qué es lo que están recibiendo. Vamos a identificar a la gente por su fruto. Dios está haciendo una analogía con un árbol bueno, con una persona buena. Un árbol malo con una persona mala. ¿Cómo los vamos a identificar? Como identificamos a los árboles. El árbol bueno da buen fruto. Y el árbol malo da mal fruto. Así es que vemos que esto es una gran enseñanza. Y nos dice el Señor que Él es la vid. Él es un árbol. Fíjense, además Él se compara con un árbol. Qué importante es esa analogía. Él se compara con un árbol. Él dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy la vid y ustedes son las ramas que están en mí. Las ramas, como parte del árbol, deben de dar fruto, y el que permanece en mí, dice el Señor Jesús, este lleva mucho fruto. Estamos hablando de la analogía que Él usa de los árboles para compararse Él mismo como un árbol, donde nosotros estamos injertados o somos parte de ese árbol. Pero también hablaba de los profetas allá en Mateo, donde dice que los profetas son como los árboles, que hay unos que se disfrazan de ovejas, pero ¿cómo los vamos a conocer? Como se conoce a los árboles, por el fruto. Si es buen árbol, da buen fruto. Si es mal árbol, da malos frutos. Hoy vemos que Dios quiere hablarnos con esta analogía para decirnos que los árboles son sembrados, crecen, se desarrollan y en el futuro van a dar evidencia de lo que eran buenos o malos. Es lo que decíamos al principio. Imaginémonos que nuestro hogar es un bosque, que nuestra ciudad es un bosque, que nuestro país es un bosque, y aquí vamos a encontrar toda clase de árboles. Podemos mencionar, por decir, en los bosques hay limones, naranjas, manzanos, árboles frutales, mangos, aguacates, hay robles. Son árboles que no dan fruto, pero tienen una madera que otorgan al servicio de la humanidad, que dan una madera muy fina y codiciada. Son árboles de gran valor por su madera y por su resistencia. Entonces quiere decir que todo lo que hay, todos los árboles que hay en el mundo, no hay ningún árbol que Dios no haya creado para ser de bendición. Todos fuimos creados para ser de bendición y fuimos creados con un propósito específico. Si tú eres un árbol frutal, si tú eres un árbol de madera, si tú eres un pino que va a dar madera precisamente, o cedro, o caoba, entonces vemos que hay diferentes tipos de plantas y todas tienen un propósito de ser de bendición. Por eso estamos levantando a la nueva generación, los árboles del futuro. Quiere decir, los jóvenes que van a ser la nación, van a ser la iglesia del futuro, van a ser tu familia prolongada, van a ser la extensión de tu persona en este mundo. Y hoy Dios quiere hablarnos precisamente de estos árboles, los niños, los jóvenes que Él nos dio para cuidar, que son nuestros jóvenes, nuestros prejuveniles y nuestros niños, que están en una etapa normal de desarrollo, de madurez, adquiriendo experiencias y sobre todo viendo un testimonio y un ejemplo de nosotros los mayores, que les va a permitir llegar a ser lo positivo o lo negativo de lo que están viendo en nuestros hogares, en nuestras personas como padres.
nosotros estamos abonando, estamos sembrando, estamos regando sus vidas con nuestras palabras, con el abono que les ponemos, con el ejemplo que les damos. Eso es lo que estamos colocando alrededor de ellos, que les va a permitir desarrollarse, porque van a crecer, pero van a crecer para ser un buen árbol o un mal árbol. Porque si no recibió los nutrientes para ser un buen árbol, no va a producir buenos frutos. Al contrario, recibió no vitaminas, sino palabras de maldición, palabras de acusación. Eres un flojo, eres un torpe, un bueno para nada, eres rebelde, eres desobediente, igualito a tu padre. Los acusamos de muchas cosas y luego el padre le dice, igualito a tu madre. Y ahí empezamos a acusarlos, a dañarlos, a lastimarlos y a hacer que crezcan con rencores, con desobediencias, y al final queremos que ellos sean buenos, amables, dando ese fruto. No lo vamos a recibir. Vamos a recibir palabras de agresión, de acusación, de falta de respeto. ¿Por qué? Porque se está manifestando lo que en ellos sembramos. Por eso las Escrituras nos relatan un evento donde Dios nos revela que Él tiene un cuidado especial de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y lo encontramos en Números capítulo 13 y versículo 14. 13 y 14. De la tribu de Aser, Setur, hijo, Números, ya me equivoqué. Números 13, vamos a brincarnos eso. Números 13, 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque él es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ahora vamos a Números 14 del 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres, pongan atención, y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Con estas dos lecturas vemos que Dios nos hace una descripción tan maravillosa de un grupo de gentes que no estaban creyéndole a Él lo que Él les había dicho. Dios les había dicho que les iba a entregar aquella tierra, que iba a ser para ellos, que entraran a reconocerla para que vieran la grande bendición que era aquella tierra que Él les estaba entregando. Cuando ellos regresaron, los dos espías regresaron de estar espiando la tierra. Cuando ellos regresaron con una vara, cargado entre dos hombres, un racimo de uvas, porque no podían cargar de tan grande que era el racimo de uvas. Yo no sé, nunca me he imaginado que pudiera existir, pero para que un racimo tuvieran que cargarlo en un madero de entre dos hombres, aquellas uvas debían ser mínimo de mi tamaño y de mi puño, porque no dijeron que trajeron varios racimos, no, un racimo de uva cargado entre dos hombres. Y entonces vemos que
entre dos, y decían que era una tierra que fluía leche y miel, como Dios les había dicho, y Dios les había dicho que se los iba a entregar a ellos. Pero aquellos hombres, la mayoría de los 12, solamente 2 dieron buenas noticias a la nación. Se llamaban Josué y Caleb. Los otros 10 espías se quejaron, se lamentaron y estaban hablando realmente, y hicieron que el pueblo desmayara, se desfalleciera, y dijeron estas palabras: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Si nos fijamos un poco, vemos que el que estaba hablando era un varón, porque estaba describiendo nuestras mujeres y nuestros niños. O sea que era un padre, era un jefe de familia que se estaba quejando. Y con ese evento nosotros debemos de tener mucho cuidado de lo que hablamos, porque Dios lo escucha todo. Dios lo escucha todo. Números 14, 28 al 31. Vean la palabra de Dios cuando le habla a Moisés. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado, ¿a dónde? ¿Ustedes escucharon a alguien que le estuviera diciendo eso a Dios? No. Estaban diciéndole al pueblo, le estaban diciendo a Moisés, le estaban dando cuentas. Pero vean cómo Dios, bueno, vamos a seguir. Dice: vivo Dios, vive yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano. Fíjense, vosotros no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¡Wow! La palabra nos está hablando claramente que Dios escucha todo lo que hablamos, lo que decimos. Aparentemente, tu esposa estás gritándole a tu esposo, estás gritándole a tu esposa, están ensanchados en aquella guerra de palabras, si es que no llegaron a las manos. Pero todo eso Dios lo está mirando y lo está escuchando. De tal manera que después vamos a recibir aquello que sembramos, lo vamos a recibir como una cosecha. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice en ese texto poderoso que leemos frecuentemente aquí, Proverbios 18, 20, 21, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Se fijan cómo la palabra vuelve a ser una analogía entre nosotros como hombres con los árboles, hablando de que nosotros con nuestra boca producimos un fruto? Vean cómo la palabra de Dios vuelve a compararnos con los árboles o con los árboles frutales. Nosotros que somos hombres no somos un árbol, pero igual que los árboles producen fruto o mal fruto, nosotros también con nuestra boca, y la Biblia le llama fruto.
comeréis del fruto de vuestros labios. Si hablaste buenas palabras, buenos pensamientos, vas a cosechar buenas cosas en tu vida. Pero si estás hablando lo malo y lastimaste y agrediste, eso hemos estado cosechando o vamos a cosechar si no lo hemos hecho todavía. Las palabras que pronunciamos al salir toman existencia. Ya existen. Nunca dejarán de ser. Son como el fruto del árbol. El fruto del árbol, ahí está. Ahí está el higo. Ahí está el chile, no lo podemos negar, ahí está presente. Lo que nosotros hablamos, las palabras, pensamos es que ya las palabras se las lleva el viento. Sí, chucha, como dicen por allá. Las palabras se las lleva el viento. Eso piensas tú. Las palabras salen, son un fruto y quedan registradas. Porque Dios dice, vivo yo, dice Jehová, que según habéis oído, hablado a mis oídos. Todo lo que hablamos, Él lo está escuchando. Debemos de tener mucho cuidado porque Dios lo escucha todo. Cuando nos referimos y hablamos y decimos que los niños de nuestras esposas, de los que nosotros tenemos en nuestro corazón, y lo que decimos de los niños, de nuestras esposas, de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, todo eso sale al aire y está registrado. ¿Y sabes qué? Esas palabras están registrándose, toda palabra está registrándose en el cielo. Cuando estaba escribiendo el mensaje, vino a mi mente este texto, pero no sé por qué no lo escribí, pero dice, algunos de ustedes lo han de conocer, dice, y de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, de ella daremos cuenta un día. Imagínense. De toda palabra, quiere decir que Dios lleva registro. Es un fruto. No sé cuántos aquí van a salir ahora silencito. No van a querer decir nada porque saben, o ya has sabido, o estás aprendiendo que tus palabras son fruto. Y van a dar otro fruto, porque estás sembrando en la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu jefe, de tu patrón, de tus empleados. Tú estás sembrando lo que reciben. Hay empresas que tienen brillantes empleados porque son empresas que saben tratar a sus empleados, saben cuidarlos, saben tratarlos, saben hablarlos, son justos con ellos. Y eso genera una respuesta de bendición. Porque algunos padres no tenemos los hogares que pudiéramos haber querido tener porque no supimos hablarle a nuestros hijos, cuidarlos, guiarlos, dirigirlos. Pero todos ustedes y nosotros estamos aprendiendo que nunca es tarde, porque Dios tiene la oportunidad de que nos arrepintamos, pero vamos adelante, es un punto más adelante. Debemos tener mucho cuidado porque Dios lo escucha todo cuando nos referimos y hablamos y decimos lo que decimos de los niños. Niño flojo, niño torpe, tú no me ayudas, tú no sirves para nada. Lo estás programando para que no sirva para nada. ¿Cómo quieres que te ayude si no lo estás ayudando a crecer, si no lo fortaleces? Si a tu esposa le estás diciendo, mira nomás, no sirves ni siquiera para hacer unos huevos revueltos, entonces ella te contesta, pues háztelos tú. Tenemos que aprender a tratarnos unos a otros. ¿Y saben qué dijeron aquellos varones allá en el desierto? Ojalá muriéramos. Lo repitieron 2 veces. Ojalá muriéramos en este desierto. Y saben que Dios que oye, Dios que escucha, Dios que sabe todo lo que te ha dado, lo que ha puesto en tu poder, es en tu boca para bendecir o para maldecir, poder de vida o muerte. Por eso, si estos hombres recibieron exactamente lo que ellos declararon
con su boca, porque Dios puso en nosotros poder de vida y de muerte. Ojalá muriéramos. Si nosotros vemos que muchas veces hemos pecado y hemos dicho palabras contra nosotros mismos, a veces decimos, esposas, un día oí una esposa que dijo, yo vengo a pedir que ojalá mi esposo se muriera. ¿Qué? Que mi esposo muriera. ¿No sabe usted lo malo que es? Yo le pido a Dios que se muera. Hay mucha gente que pide la muerte de sus seres queridos. Ojalá y te mueras. Ojalá y muriéramos. El otro día estaba investigando qué quiere decir la palabra ojalá. Es una palabra, ¿cómo pudiera decir? Árabe, de origen árabe, porque nuestro español tiene casi un 20% de palabras de origen árabe, porque los españoles estuvieron dominados 400 años, 4 siglos de dominación árabe en España. Entonces mucho del lenguaje español que nosotros hablamos tiene origen en las palabras árabes de los musulmanes. Y la palabra ojalá en español quiere decir Alá. Quiere decir que estamos invocando al Dios musulmán. Y está diciendo Dios quiera. O sea, que Alá quiera. O sea que cuando ellos estaban diciendo ojalá y muriéramos, estaban diciendo, claro que todavía no existían los musulmanes y aquellas cosas, todavía no había ese detalle, pero nosotros en el español debemos entender, ojalá y pesara, ojalá. En cambio nosotros debemos decir, Dios quiera, Jesucristo quiera. Pero bueno, ahí está nuestro idioma. Pero ellos estaban diciendo que Dios nos conceda que muramos en este desierto. A ese grado de afirmación estaban hablando. Por eso vemos que el mismo Señor, cuando oyó lo que aquellos varones que estaban hablando y diciendo, pensó. Yo pienso que Dios pensó, ¿cómo es posible? Dijo Dios, que digan que yo los saqué de la tierra de Egipto para traerlos a morir en el desierto. ¿Cómo es posible que piensen que yo los saqué? Porque dijeron, nos sacaste para traernos a morir en este desierto y que nuestros hijos murieran a filo de espada de los gigantes. Cuando Dios había derrotado a la nación más poderosa de la tierra y había destruido su ejército en medio del Mar Rojo. Aquí vemos lo interesante que todo esto es que todo aquello que los hombres hablamos, Dios lo escucha. Y declaró lo siguiente. Dios declaró lo siguiente: pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, vean la palabra, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Yo los introduciré. Yo los voy a introducir, porque si no saben ustedes, el dueño de la posesión es el que puede dejar herencia. Solamente el dueño que tiene posesiones puede dejar herencia. Y el dueño de los niños es Dios. Por eso dice su palabra en el Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Estás leyendo? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios nos ha dado a nuestros hijos para administrar sus vidas, para cuidarlos y protegerlos y mostrarles el camino. Son de Él, vinieron de Él, nacieron en el cielo. Él nos los está
dando y prestando por un tiempo para administrar sus vidas, para que sean árboles de bendición para nosotros y para la gente que los rodea. Esos son los niños. Para administrarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para mostrarles el camino. Hay un texto que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En su camino. No el camino que nosotros pensamos, sino en el camino de Dios. Por eso leemos en Juan 14:6. Vean lo que dijo Jesús. Jesús les dijo: yo soy el camino. ¿Cuál camino debemos de enseñarles a nuestros hijos? A Jesús, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre para que todo lo que Él ha enviado a esta tierra vuelvan. Y me voy a permitir decírselo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, para que todos los que Él ha enviado a esta tierra vuelvan al hogar. ¿Alcanzas a entender eso? ¿De dónde venimos? Estamos aquí en la tierra y Dios quiere que andemos en su camino para que volvamos a estar con Él. Para que volvamos, para que todo lo que Él ha enviado a esta tierra volvamos a nuestro hogar, volvamos de donde salimos, volvamos a nuestra patria celestial. Los niños son un tesoro especial en el corazón de Dios. Por eso Él dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Números 14:29. En este desierto, en Números 14:29, seguimos con la historia del desierto. En este desierto, dijo Dios, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales murmuraron contra mí. No quiero que piensen que hasta los 20 años Dios se desentiende y dicen: de los niños yo los cuido y yo los protejo, pero a los 20 años a ver qué hacen, lo que quieran ellos. No. Dios nos sigue amando. Cuando llegamos a ser jóvenes adultos o adultos jóvenes, después de la segunda y la tercera, de la cuarta y la quinta edad en la que vayamos, todos esos inventos que ha hecho la gente, lo importante es que Dios no se desentiende porque dejamos de ser niños o dejamos de ser jóvenes. Él está hablando, en este caso hasta los 20 años, porque era la responsabilidad de ir a la guerra, y al no hacerlo, toda aquella generación que murmuró, porque dice la Biblia, los que murmuraron contra mí de 20 años arriba, los que debían ir a la guerra, murmuraron, todos se quejaron, y si alguno no se hubiera quejado de 20 años para arriba, hubiera pasado a la tierra prometida. Pero la Biblia nos dice que solamente 2 no se quejaron. Al contrario, hablaron bien de la tierra. Dijeron: confiemos en Dios, Él los va a entregar en nuestra mano, van a ser como pan, los vamos a comer como pan. Y los otros 10 espías, porque recuerden que mandaron 12 espías. De los 12, 10 llegaron con las malas noticias, desanimando, desalentando al pueblo. Ciudades amuralladas, gigantes poderosos, grandes guerreros. Nosotros somos como langostas, nos van a matar a nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos.
Y toda la congregación, imagínense, no sé cuántos millones eran, dicen que era casi 2 millones, de los cuales calculaban que eran 800,000 varones. De esos 800,000 varones de 20 años para arriba murmuraron, porque eran los que tenían la responsabilidad, y vamos a decir, y vamos, nos van a matar y nos van a destruir, nos van a decir, y empezaron a quejarse. 10 desanimaron a casi 400,000 varones. La murmuración, el chisme, es terrible y nefasta. Nunca debemos de permitir que la murmuración contra los planes de Dios, contra los siervos de Dios, contra la iglesia, lo que estamos haciendo, cuenta, recuerda, y tú sabes cuando algo está en contra del plan de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo y sabemos que aquellos estaban murmurando cuando Dios ya les había dicho: yo les voy a entregar esta tierra en sus manos. Pasen nada más a reconocerla, para que vean lo maravilloso, lo hermoso que está, pero les voy a dar la victoria. Todos los de 20 años para arriba tenían la responsabilidad de empuñar una espada e ir a conquistar. Pero como murmuraron, Dios decretó que todos los de 20 años para arriba iban a morir. Por eso solamente 2 pasaron, que fue Josué y Caleb. Ellos entraron a la tierra prometida. Josué como líder, como capitán de los ejércitos de Israel. Pero entonces ahí Dios está diciendo: yo voy a introducir a los niños, porque los niños yo se los di, yo se los doy para que ustedes los cuiden, los alimenten, los hagan crecer y lleguen a ser los árboles del futuro, para que ellos puedan dar el fruto para el cual yo les di una buena tierra. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Ustedes todos, dice al principio, quisiéramos ser como un bosque. Somos un bosque. Somos árboles plantados en buena tierra. Mijés es buena tierra. Esta buena tierra Dios nos la dio para que estemos plantados en la casa de Jehová y vivamos por largos días, plantados y sembrados en la casa de Jehová, del gran yo soy. Eso es Mijés, un lugar de buena tierra donde hemos venido, hemos sido sembrados y estamos creciendo, multiplicando, algunos teniendo hijos, otros llegaron con hijos y los han visto crecer, otros están teniendo a sus hijos ahora, pero todo es que Dios nos plantó y nos está dando para que los criemos, los guiemos, para que estén en buena tierra y den el fruto y cumplan el propósito para el cual Dios los envió. Entonces, en pocas palabras, vemos que Dios les dijo: para mí ustedes, la generación de 20 años para arriba, van a morir en el desierto. Dijeron: ojalá muriéramos, y como declararon ustedes, van a morir. Pero los que dijeron que los niños iban a morir y que sus esposas también iban a morir por la espada de los gigantes, Dios les dijo: pero yo les digo, no, ustedes van a morir. Los que están declarando que van a morir sus esposos y sus hijos, ustedes van a morir, pero sus esposas y sus hijos no van a morir. A ellos yo los voy a introducir a la tierra de bendición, porque esta generación, ustedes eran los responsables de ir a la batalla, pero los niños, los jóvenes y las mujeres, yo las voy a introducir y van a ser primero que ustedes, porque ustedes van a caer con sus cuerpos todos en el desierto. Y quiero decirles que acabo de mencionar que iban a entrar todos los menores de 20 años para abajo, porque ellos no eran responsables de ir a la batalla. Ellos no se quejaron,
porque ellos no tenían la responsabilidad. Ellos no murmuraron, ni los jóvenes, ni los prejuveniles, ni los juveniles menos de 19 años, ni las mujeres, porque las mujeres en ese tiempo no tenían voz ni voto. No tenían por qué decir, no vamos o sí vamos. No tenían que empuñar una batalla. Ellas no eran las responsables de ir a conquistar. Ellas no eran las responsables de salir a la batalla. Por tanto, Dios no las consideró entre los que murieron, sino fueron todos los valores. Y a lo mejor aquellas mujeres entraron ya grandecitas de edad, pero entraron a la tierra prometida, a la tierra de bendición que Dios les había prometido. Yo los introduciré. Y eso es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Yo quiero bendecirlos a ustedes. Por tanto, van a conocer que Él nos está declarando las generaciones que vienen, las generaciones que nos están pisando los talones, la generación de los niños, de los jovencitos y los jóvenes que ahora me están escuchando. Tú puedes ser un joven de 20, 25 años o más. Puedes ser un joven que todavía no te casas, que todavía estás estudiando, estás trabajando. Dios tiene el propósito de bendecirte, de bendecir tu vida. Dios tiene el propósito de llevarte adelante. No pienses que porque ya aquí la Biblia dice de 20 años, ya no te está tomando en cuenta. Eso era en razón de la guerra. Y Dios conoce y sabe que desde que te hizo, te puso en una familia, te formó como un ser que eres, como un árbol que debes crecer, desarrollarte, multiplicarte y traer fruto de mínimo 30, 60 y a 100 por uno, porque es el propósito de Dios de que todos llevemos fruto, hombres o mujeres, llevemos fruto. Alguien dirá, bueno, es que nosotros ya pasamos, ya no somos jóvenes, ya somos adultos maduros, como diciendo, ya estoy medio de la segunda, tercera y cuarta edad, ¿no? ¿Cómo le llaman la tercera edad? Ya soy un árbol maduro y ya tengo canas y todo aquello. Quiero decirte que tú como árbol maduro, tú ya estás produciendo un fruto si estás plantado en la casa de Dios. Porque si estás aquí, dale fuerza al Señor. Porque si estás aquí, estás dando testimonio. Estás dando testimonio a todos los jóvenes. Estás dando testimonio a todos los jovencitos y a los niños que a los cuales has traído, que son tus hijos. Por eso vemos, o que son tus nietos o tus bisnietos. Vemos entonces que el fruto que tú estás produciendo, asistes a una casa de bendición, estás apoyando una casa de bendición, estás apoyando algún ministerio, estás trabajando como maestro de niños. Hay unas personas ya de la tercera edad que están siendo maestras de niños y son fieles y llevan años ahí y siguen sirviendo con gran testimonio, con gran poder y autoridad de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Están sembrando. Ellos son árboles, sí, otoñales, pero que están dando y siguen dando fruto de buen testimonio para sus hijos y para sus nietos. Los adultos somos responsables de abrirle el camino a los niños. A todos los jóvenes que vienen detrás, jóvenes que vienen atrás pisándonos los talones, que están viendo y mirando promesas que como una palabra rema para las generaciones de donde vienen nuestros niños y jóvenes que están en nuestras familias. El Señor nos dice hoy, la palabra rema es: yo los introduciré y conocerán y vivirán en la tierra de bendición que yo he preparado para ellos. Algunos no saben lo que quiere decir palabra rema. Palabra rema quiere decir que cuando tú estás leyendo la Biblia y de repente te salta algo y dices: esta promesa te la quiero dar a ti.
Esta promesa es para ti. Aunque sucedió en Egipto, sucedió en el desierto, aunque sucedió hace 3000 años, tú estás leyendo la palabra y brinca aquella palabra, y Dios, que es presente, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios te habla a través de la palabra y te dice: esta es una palabra para ti. Es lo que se conoce una palabra rema. Este texto, esta palabra viene a mi vida como una promesa de Dios personal. Hay palabras personales, rema personales. Hay palabras personales, rema personales para una familia. Hay palabras rema para una iglesia. Quiere decir que en este momento encontramos que esa palabra rema es aquello que salta para tu promesa para ti. Entonces la palabra rema que hoy Dios nos está dando a nosotros es: yo introduciré en la tierra de bendición a tus hijos. Aquellos que despreciaron, la tengo para ti. Entonces, cuando yo estaba leyendo este mensaje, yo sentí que el Señor me dijo a mí: dale esta palabra rema a Mijés, que la tome, que la reciba, que la crea. Será para ellos y para sus niños, sus jóvenes, será un hecho. El que tome esta palabra para ellos y para sus hijos será un hecho. Serán introducidos en la tierra de bendición que Dios preparó para todos nosotros. Serán cumplidas en nuestras vidas. Serán introducidos en la tierra de bendición. Dios, que todo lo puede. Los mismos niños de aquel entonces son los niños del día de hoy. Son los mismos jovencitos que existieron hace 3000 años. Son los mismos jóvenes que están aquí con nosotros. Muchos sentados entre ustedes. Otros están en la iglesia infantil. Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Además, quiero decirte que Dios va más adelante. Dios nos envió a cada criatura para cumplir un plan y un propósito. Quiere decir que tú, que eres un adulto, tú que eres un anciano, hoy Dios te está diciendo: yo te formé y te traje y te sembré, y tú también, junto con tus hijos y con tus nietos, vamos a entrar a un nivel de tierra de bendición para nuestras vidas a partir de hoy. ¿Cuántos padres hay? ¿Cuántos abuelos hay? ¿Cuántos que tienen a sus hijos, a sus nietos aquí trayéndolos a Mijés, asistiendo? Escucha la palabra: yo te introduciré a ti, a tus hijos, a tus jóvenes, a tú que eres abuelo, bisabuelo, a tus nietos, a tus hijos, los voy a introducir a la tierra de bendición. ¿Cuál es esa tierra de bendición? Una tierra donde abundan el cuidado, la protección, la provisión, la dirección, donde estamos bendecidos, prosperando y en victoria. Y es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Ponte de pie. Ponte de pie. Este es el momento donde el Espíritu Santo ha estado hablando. ¿Hay algo que necesitan nuestros hijos que nosotros tenemos? Y es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros.
¿Sabes cuál puede ser la mejor herencia que les puedes dar a tus niños? Es que ellos tengan un encuentro con Jesucristo. Que tengan un encuentro con Jesucristo. Porque cuando tengan ese encuentro con Jesucristo, Él va a venir a vivir dentro de sus corazones en la persona del Espíritu Santo. ¿Y saben qué dice la palabra? Dice la palabra que cuando Él venga, el Espíritu Santo venga a vivir en nuestras vidas, Dios lo pone como un sello, como una marca. Oigan la palabra, para siempre. Para siempre. Por eso yo me gozo con el ministerio de la iglesia de Mijés, la tierra buena donde Dios nos ha sembrado, que está enseñando a nuestros hijos. Pero ellos reciben la palabra, reciben la enseñanza. Muchos se están encontrando a Jesucristo en mi ministerio de Mijés. El otro día se me acercó Elías y me dijo: Abelito, ¿cuándo me puedo bautizar? Y le dije: ¿ya sabes por qué te tienes que bautizar? Y me dijo: sí. ¿Por qué? Porque amo a Jesús. Muy bien. Le dije: ¿pero cuántos años tienes? 9. Voy a cumplir 10 cuando cumplas 10. Le dije: porque ahorita, mañana ya son los bautismos y ya no te vamos a poder bautizar, no te registramos. Pero espérate, el próximo bautismo te bautizo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que ellos están teniendo un compromiso. Y vemos cómo tanto mi nieto Elías como Emilio, los dos están creciendo en las manos del Señor. Son los árboles que están fundamentando. Yo veo a mis nietos cómo levantan las manos, cómo alaban, cómo adoran, cómo sirven. Y veo muchos niños. Me fascina cuando veo una niña que está postrada levantando sus manos. Tendrá 4 años, 5 años y se están entregando. Y no están más que en la alabanza, porque ahorita están allá. Lo importante es que están en la medida que tú traigas a tus hijos para que sean empapados de la savia, de la vid verdadera que es Jesucristo. Ellos tarde o temprano van a dar fruto. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero para eso necesita que tú, que lo estás regando, que lo estás cuidando, le hables palabras de ánimo, de fortaleza, de amor, donde digas que ellos van a ser grandes. Yo tengo una frase que tengo enseñándoles ya a mis nietos desde que nacieron, y les digo: hijo, tú eres un niño bueno, obediente, inteligente, sabio y capaz. Y cada que yo le repetía eso a Elías, ya te dice, como diciendo: ay, abuelito, ya no paras de decirme eso. Y un día le dije: eres un niño bueno, obediente, sabio, sí, capaz. Y hace como menos de 6 meses le dije: ¿sabes lo que quiere decir capaz? Pues le dije: mira, capaz quiere decir que tú puedes hacer todas las cosas porque el Espíritu Dios, el Espíritu Santo vive en ti y nada te será imposible. Por eso eres capaz. Esos son nuestros hijos, esos son los nietos de Mijés, esos son los que estamos celebrando hoy. Pero necesitamos nosotros como padres hacer un compromiso de cuidarlos, de protegerlos, porque son los árboles del mañana, son los líderes del mañana, son, yo digo, los líderes que ya están, porque han recibido palabra profética, han recibido palabra de bendición. Los niños, cuando nosotros estábamos aquí con el pastor Manuel Carranco, que estaba cayendo piedras y que estaban cayendo plumas, que estaban sucediendo milagros, estaban cayendo plumas, estaban cayendo diamantes allá con ellos. Los niños levantando las manos, orando por milagros, por señales y prodigios, moviéndose llenos del Espíritu Santo. Tenemos una generación maravillosa, pero depende de nosotros que ellos se conserven. Si tú estás dispuesto a hacer un compromiso con el Señor, simple y sencillamente levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida en tus manos.
para que juntamente conmigo todos mis descendientes, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos o mis tataranietos, entremos juntos a la tierra de bendición, a este nuevo periodo de tiempo, de vida, de prosperidad, de tu cuidado, de tu provisión, de tu dirección, de tu abundancia. Gracias, Señor Jesús. Y todos decimos amén. Un aplauso. Me dice que hay muchos de ustedes en esta mañana que están aquí que todavía no le has entregado tu vida a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le digas a Jesús: Señor, yo sé que tú eres Dios, que viniste a este mundo a morir en la cruz para salvarme y perdonarme de todos mis pecados. Yo no puedo ser un árbol que dé buen fruto. Yo reconozco que mucho de mi fruto es maldad, es pecado, es tristeza y es dolor. Pero hoy quiero que tú hagas un milagro en mí, que tú me transformes, me cambies, me hagas un buen árbol. Y como tu palabra dice, necesito que tú vengas a mi vida, a mi interior, me perdones todos mis pecados, me des la vida eterna, me hagas un hijo tuyo, y de ahora en adelante yo voy a caminar tomado de tu mano para ser de bendición como un árbol bueno para mi familia, para mis padres, en mi trabajo y donde quiera que yo me desempeñe. Si ese es tu caso, si tú estás aquí en esta mañana con esa necesidad, yo te pido que cierres tus ojos y repitas esta oración y le digas a Dios: Señor Jesús, perdóname, te abro mi corazón para que entres a mi vida. Límpiame de todos mis pecados, de los cuales me arrepiento de haberlos cometido. Y te pido que me perdones, que me limpies y los sepultes, como dice tu palabra, en lo profundo del mar, y que nunca más te acuerdes de ellos. Y hoy te pido que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Dame la vida eterna, dame el perdón de mis pecados. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Dale un aplauso fuerte. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que me levantes tu mano derecha ahí donde estás y me digas: pastor, yo acabo de hacer esa oración, dele gracias a Dios por mi vida. Si tú hiciste esta oración, señálamelo levantando tu mano derecha en alto. Dios te bendice, 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 Dios te bendice,
veces. Yo te voy a pedir, por favor, pasa adelante, voy a orar por ti, voy a bendecir tu familia, voy a bendecir tu casa. Pasa adelante. No te quedes en tu lugar. Voy a orar por ti, te voy a bendecir. Pasa.
Jesucristo, bendigo a estas damas y a estos caballeros que hoy están delante de ti. Ellos, Señor, han hablado a tus oídos y te han dicho: entra en mi corazón. Sabemos que tú has escuchado su plegaria y ahora has entrado dentro de ellos, el Dios eterno viviendo dentro de sus corazones, y nunca los vas a dejar. Espíritu Santo, tú eres el sello, la marca dentro de ellos. Y hoy te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, bendícelos, bendice sus hogares, bendice sus familias, corrige el rumbo fuera de tu camino que ellos llevaban, para que ellos ahora caminen dentro de tu voluntad, de tu propósito, a esta tierra y a este año, a estos nuevos años de bendición que les esperan. Una tierra de fluye leche y miel, una tierra donde nuestros pecados han sido perdonados y tu presencia estará con ellos en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos. Prospéralos en sus finanzas. Todos los que tienen problemas financieros, sácalos de ese problema. Ayúdales, Señor. Y los que ya están bien, dales más en abundancia para que ellos puedan ser de bendición. En el nombre de Jesús, hoy declaramos salvación para sus almas conforme a tu palabra, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y todos decimos amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Espérense tantito. Les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Dios quiere darles un abrazo. Ellos tienen a Jesús en su corazón. Por tanto, es Jesús el que les está dando ese abrazo. ¿Ustedes? Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tus manos y repite conmigo: Señor Jesús, gracias porque vives en mi corazón. Gracias por tu palabra. La escucho. Yo los introduciré. Tú hoy, Señor, nos estás llevando a un nuevo nivel, a una nueva dimensión de vida, a la tierra que fluye leche y miel, la tierra de bendición. Y todos decimos amén.